Pablo fue receptor de revelaciones extraordinarias y quiso compartirlas con la iglesia de Éfeso. Pablo esperaba que con ese conocimiento la iglesia representara el carácter de Dios ante los principados y potestades en los lugares celestiales. Finalmente, el capítulo 3 de Efesios concluye con una oración en la que Pablo invita a la iglesia a dar gloria al Padre en Cristo Jesús. ¿Quieres conocer más sobre este tema? Entonces, acompáñame en este repaso reflexivo de la lección de escuela sabática. Hola amigos, qué bueno encontrarnos otra vez. Como siempre quisiera invitarte a suscribirte a este canal y apoyar este ministerio que tiene como propósito mostrar las grandes verdades de la palabra de Dios. Bueno, en esta semana nosotros vamos a tomar una porción de la palabra de Dios, por supuesto del libro de Efesios, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Es preciso que puedas tener una Biblia en casa. Yo tengo aquí una en mis manos. Y tú también puedes tener. La que tengas en casa es útil. Y así que vamos a estudiar estos versos. Bueno, comencemos con la primera sección. Hablemos de Pablo como el receptor de la revelación. Lee conmigo, por favor, los versículos 1 y versículo 13 de este capítulo. Vamos a leer. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Cuando Pablo escribe estas palabras es el año 62 después de Cristo. Se encontraba preso, se encontraba encadenado. Y no solo eso, él esperaba ser juzgado ante Nerón. Era, por tanto, un presunto criminal. Ahora yo quiero que te imagines al pueblo de Éfeso. Por supuesto, esta situación estaba creando desánimo en ellos. Por eso, él dice en el versículo 13, no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Ahora, aquí hay algo importante, algunos puntos que resaltar. Primero, la conciencia de Pablo estaba tranquila. Otras cartas así lo confirman, que él escribió al mismo tiempo. Sabemos que tenía la seguridad de ser liberado pronto. Es más, nunca se consideró prisionero de Roma. Él se autodenominó prisionero de Cristo, aprisionado por creer y aprisionado por predicar a Cristo Jesús. Cuando Cristo vive en ti, Él te perdona. Y cuando recibes el perdón de Dios, te perdonas a ti mismo. Y también perdonas a los demás. Y cuando eso pasa, tu conciencia está tranquila. Y tener la conciencia tranquila es una de las mejores sensaciones que puede experimentar el ser humano. Hablemos ahora del misterio del Evangelio. Y para eso debes revisar los versículos 2 al versículo 12. Versículo 2 al versículo 12. Y luego con calma puedes hacer este análisis conmigo. El misterio que Dios le reveló a Pablo no se había revelado plenamente antes, sino que se había revelado a través de los apóstoles y de los profetas que habían recibido el don del Espíritu Santo. Por esta razón Pablo lo llama el misterio. Así es, el misterio del Evangelio. ¿Y cuál es este misterio? ¿O qué significa este misterio? Pues significa que los gentiles son también, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes de la promesa de salvación en Cristo Jesús. Para aclarar este asunto, hasta la muerte de Jesús, Dios se había revelado principalmente al pueblo de Israel. Después de la muerte de Jesús, la revelación abarca a todo el mundo, sin distinción de raza,
sin distinción de género, sin distinción de nacionalidad, es decir, sin distinción de nada. Ahora, aunque Pablo había recibido revelaciones especiales, no se consideraba una persona especial. Muy por el contrario, tenía de sí mismo un concepto de indigno. Es decir, se veía pecador, se veía un mortal más que necesitaba la promesa de salvación de Cristo Jesús. Y esto nos lleva a pensar y reflexionar que cuando estamos más cerca de Jesús, más indigno nos vemos, más consciente de nuestra naturaleza pecaminosa, pero al mismo tiempo estamos siendo transformados a la imagen de Él. Pero sabes, cuando estás lejos de Jesús, crees que no necesitas de Jesús, crees que eres una buena persona, crees que tienes tu vida bajo control. El primer paso para la salvación es reconocer que no hay nada bueno en nosotros. Ahora, el cambio que se produce en nuestras vidas cuando nos acercamos a Jesús, cuando recibimos de su perdón, sin lugar a dudas es un testimonio para que muchas personas puedan conocer la sabiduría de Dios, incluso las personas que te rodean, pero también las potestades celestiales. Qué maravilloso, ¿verdad? Es decir, los ángeles fieles comprenden la sabiduría de Dios y los ángeles maléficos, malos, caídos, comprenden que sus falsas acusaciones sobre el carácter de Dios han sido puestas en evidencia y que el mal ya está vencido. Bueno, ahora te invito a leer los versículos 14 al 21, allí en tu Biblia, allí en tu hogar. Medita y haz esta reflexión conmigo. Aquí encontramos a un Pablo que dobla sus rodillas para orar al Padre. Él comienza haciendo una hermosa afirmación. Toda familia toma su nombre del Padre. Qué hermosa frase. ¿Qué quiere decir? Que todas las familias, por más imperfectas que sean, pertenecen a Dios. Luego pide lo imposible, que podamos conocer el amor de Cristo. Y al meditar en ese amor, el apóstol hace una doxología de alabanza, una doxología de gloria, rogando que Cristo sea glorificado en su iglesia. Dicho de otra manera, Pablo aconseja tener una vida de alabanza a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Porque Dios tiene poder para hacer de nosotros cosas que ni siquiera entendemos, pero que realmente necesitamos. Porque Dios tiene poder que actúa en nosotros, que actúa en la iglesia, y por eso debemos dar siempre gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.